La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Esperar hoy al invitado en el Hyatt Centric de Gran Vía es, si cabe, más especial. Conocí a Jesús en Granada cuando yo aún no había perdido la ilusión por la radio musical y dirigía un programa en una radio local de dudosa legalidad y en la que cobraba una miseria que encima había que repartir entre dos porque ahí estaba mi compañero de proyecto Nacho, haciéndome la vida en general más fácil en aquel momento. Y Jesús formaba parte de una banda que tenía de todo menos que ver con él. Justo eso me entusiasmó de Jesús Martí, su ilusión por un proyecto solo por ser música, de cualquier tipo. A partir de ahí vino compartir muchísimos momentos de imaginar cómo sería la vida fuera de Granada, casi siempre en Madrid. Esa maldita costumbre, cada uno cumpliendo sus metas. Y aquí estamos. Se podría decir que las estamos cumpliendo, pero como siempre, a nuestra manera. No todo el mundo entiende que la ley del ojalá no tenga vídeo, pero lo vamos descubriendo en cada episodio, que tiene un sentido y es volver un poco al pasado mío egoístamente, que para eso es mi podcast. Volver a ese momento en el que soñaba con dedicarme a la radio y prácticamente no sabía ni lo que era dedicarse a la radio. Y quien me acompaña hoy en la ley del ojalá sabe mucho de todo esto que hemos escuchado. Efectivamente. Esto es muy raro, Jesús. Esto es muy raro. Darte la bienvenida a la ley del ojalá. Jesús Martí. Jesús Martí, efectivamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad que yo creo que esta es la continuación de una conversación de hace muchos años. Sí, no hemos querido hablar mucho fuera de micro, porque hemos querido dejar un poco la conversación para ahora, pero es muy, muy raro acordarse de aquellas conversaciones que teníamos en Granada con una cervecita en la mano. Vaya. No teníamos para mucho más tampoco. No. Nos gustaría decir que era vino bueno, pero no lo era. Y alguna cosa más que contaremos. Pero es muy raro, pero me hace muchísima ilusión que estés hoy aquí. La verdad que a mí también, porque es que es lo que digo. O sea, una conversación que empezó hace 10 años con un ojalá. Increíble, y después, bueno, no sé si hace 10 años o más o menos, pero más o menos. Y que estemos ya aquí hablando de esto, de que cada uno está con sus metas, pues es que es muy, no sé, muy bonito. Sí, cierra un círculo, ¿no? Es muy bonito que también en la ley del ojalá muchos invitados están aprovechando para ver un poco que, oye, que se lo merecen, que han picado mucha piedra, que han trabajado mucho. Curiosamente y seguramente en algún momento igual viene alguien que no haya trabajado tanto, ¿no? Bueno, pues Pero en este caso has trabajado muchísimo, Jesús. Sí. Yo creo que, no sé el resto de seres humanos, de artistas o tal, me imagino que también, ¿no? Pero en mi caso es pico y pala todos los días, siendo pesado, pasando por estados de ánimo muy extremos y siempre trabajando. A mí nadie me ha regalado nada, tú lo sabes, y por eso estoy tan contento ahora mismo. Bueno, nos hemos saltado ya todas las normas de la ley del ojalá, porque sí. La primera pregunta siempre es una relacionada con la portada. Cuando ves esa portada, ¿qué soñaba ese Jesús tan pequeño? Pues fíjate que ese Jesús tan pequeño soñaba con ser futbolista.
¿En serio? Esto no lo Sí, sabía yo. de eso no lo sabías tú. Y eso era pues porque mi padre pues jugaba al fútbol siempre y bueno, pues yo tenía esa referencia, ¿no? Del fútbol y tal. Pero precisamente fue mi padre el que luego me hizo aborrecerlo. Te marcó la afición y luego te la quitó. Más o menos. ¿Y cuándo cambia el fútbol por la música en esa cabeza? Pues yo creo que fue en la adolescencia. Lo he contado incluso en Cover Night, ¿no? Al principio lo contaba que fue a raíz de que la música llegó a mí. Fue a raíz de ver un videoclip, creo que fue El Canto es Loco, la canción de Son Sueños. Y justo estaba eso, no sé, yo me quedé como embobado viendo y diciendo, me está pasando algo, ¿no? Me está moviendo algo dentro y yo quiero, no sé por qué, pero me encanta eso y quiero hacerlo. Suena muy a fantasía cuando contáis Sí, esto, claro. pero es algo como muy común en la gente que os dedicáis a la música, que de repente hay un algo que es inexplicable que te dice, quiero esto y voy a ir a por ello, y muchas veces dejáis de lado prácticamente toda la vida completa por dedicaros a la música. Es así. Yo hace poco hablaba con Irra, que me está acompañando en este proyecto, que toca la guitarra, por cierto, increíble. Y le decía, tío, es que no lo entiendes. Yo tengo un fuego aquí dentro que me está hablando y me está diciendo que es esto. Me está ardiendo y me está gritando que por favor, que vaya por ello y que lo haga, porque es para mí. Y cuando te planteabas ya de adolescente dedicarte a la música, ¿te imaginabas el mundo de la música como te lo has encontrado luego? Bueno, tengo que decir que lo conozco aún todavía poquito. Estoy como una ventana, ¿no? Asomado diciendo, ostras. Pero lo que estoy viendo, bueno, me podía imaginar ciertas cosas, pero hay cosas que jamás me podía haber imaginado. No sé decirte ahora mismo el qué. Pero bueno, por ejemplo, el cómo funciona la tele, pues no tenía ni idea, ¿no? Ya. Pero una vez que lo ves y lo descubres y te metes en ese mundo, pues entiendes que es un show, es un espectáculo y bueno, pues es para entretener, ¿no? Aparte pues para, no sé, para infinidad de cosas, ¿no? Que te sirva a ti de ventana, de exposición, al final estás entreteniendo. Eso es así. Hablaremos de tu trayectoria en la tele, Vale. porque da como para 4 podcasts diferentes, Bueno, sí, un poco sí. pero me gustaría ir atrás y a esa época en la que un adolescente de repente en casa dice, oye, me quiero dedicar a la música, ¿qué pasaba a tu alrededor? ¿Qué caras veías? Uf, Difícil. imagínate, difícil, sí. Yo soy la típica historia, ¿no? Del chaval que, no, es que quiero dedicarme a la música y nadie lo apoya. Total. Parece una fantasía y una historia que se repite mucho, ¿no? Pero en mi caso fue así, ya te digo. Supongo que mis padres en su momento pues sentirían mucho miedo y quizá un pensamiento más clasista o más... eh, no ha habido nadie en mi familia, ¿no? que se salga de la norma, Claro. que empuje a un camino que no sea, pues no sé, ser médico o ser abogado o cualquier cosa, ¿no? Y, y supongo que lo veían como muy difícil. Y de hecho, hoy en día me sigue pasando, la gente me habla y me dice, es que es muy difícil, es muy difícil. Y yo le digo, pues para mí no lo es tanto. O sea, Ya. porque es lo que me apasiona, tío. ¿Pero ves otra vía? ¿Ves otra alternativa? No, claramente no. Prefiero, y lo digo, oye, es que parece otro tópico, ¿no? Otro típico, pero prefiero ser feliz y vivir bajo un puente que no tener la música. Lo prefiero 1.000.000 de veces, tío. Eso es así. Te fuiste a Granada y de hecho prácticamente en La Ley del Ojalá nunca hablamos como, no hay una presentación oficial del invitado, no hablamos como demasiado de cómo nos conocimos o de cómo hemos llegado hasta aquí. En tu caso es inevitable, o sea, Es que claro, es que nosotros nos hemos conocido hace mucho años. venía de claro. camino al Hyatt Centric de Gran Vía, que es donde grabamos, y justo me planteaba cómo presento a Jesús, cómo cuento por qué está Claro. aquí hoy y cómo cuento que yo he vivido esa historia tan bonita de un chaval en Granada, que además ya de por sí es mágico, ¿no? Querer dedicarse a la música en Granada, ir a un concierto prácticamente un día sí y otro también, y ver a músicos que se dedican a girar por toda España y estar de público y ver cómo a ese artista que está haciendo lo que tú quieres, cómo se afronta eso ya en un momento en el que, oye, ya dices, me tiene que tocar a mí ya porque también cumplo años, ¿no?
Sí, a ver, hay momentos muy difíciles. Claro. Hay momentos de frustración, ¿no? Que dices, lo que tú dices, estoy cumpliendo años y no estoy cumpliendo objetivos, tal. Luego ves 7 vídeos de TikTok de no pasa nada, la edad, solo, o sea, tu momento es cualquiera, ¿no? Y te dices, bueno, venga, va. El querer es poder, que El me hace querer mucha poder. gracia, ¿eh? Sí. No, pues imagínate, pasan momentos de todo, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de que sí hay cierta parte de verdad en que, bueno, el éxito, ¿no? Como tal, no tiene por qué llegarte a los 20 años o a los 30 o tal, sino cuando está para ti, ¿no? Claro. Porque lo has trabajado. Este es un mundo muy difícil, y es verdad, hay un camino súper complicado, pero como todo. Entonces, si tú te rindes al principio, no va a llegar a donde otros llegan cuando no se han rendido al principio, eso está claro. Y a veces no llega, a veces te quedas en mitad o a veces te quedas casi a las puertas, ¿no? Pero, no sé, yo tengo claro que lo voy a seguir intentando y voy a seguir luchando por eso porque es que no me veo haciendo otra cosa. A mí me parece una historia muy bonita la tuya, porque tú has llegado incluso a disfrutar de un grupo con el que no te sentías musicalmente igual en la línea, y desde fuera se te veía disfrutar casi como el que más. Oye, cuando le he conocido y he visto que no tenía como esa línea de música, pero desde fuera era la persona que más disfrutaba de este proyecto. O sea, yo te he visto disfrutar de un grupo con el que tú no tenías absolutamente nada que ver, pero desde fuera parecías el pilar fundamental de un grupo. Sé de qué grupo me hablas, sí. Pues sí, porque al final disfruto de hacer música. Entonces, bueno, si quizás no era un proyecto que salía de mí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues estoy en este proyecto porque algo me ha gustado, ¿no? Me gusta hacer música, al final puedo hacer también mi música, pero es verdad pues que, pues lo que dices, quizás no sentía la bandera porque ya empecé a ver otras cosas que no me gustaban, actitudes no muy egocéntricas, muy, ¿no? De estrellita, que no van conmigo para nada. Pero en lo que es la música, tocar la música, y si a mí me llega y me apasiona, lo vivo el primero. Eso es así. ¿Y quién ha sido fundamental para que en ese camino tú hayas seguido siempre con alguna opción de que tenías que seguir trabajando, que tenías que seguir con ese foco? ¿Quién ha sido realmente para ti un pilar en toda esta aventura? Te refieres externo a mí, ¿no? Sí. Claro. Igual has sido tú mismo, ¿eh? Es que eso estoy pensando. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, mi madre al principio pues, le costaba, ¿no? Pero le costaba más bien por miedo, porque en el caso de mi padre era diferente. Con mi padre pues, ha sido más traumático todo, ¿no? Entonces sí ha sido mi madre al final, yo creo. Aparte de mí, porque yo he tenido que estar ahí para mí, muchísimo. O sea, eso es así y he estado muchas veces solo. Pero sí que es verdad que por ejemplo, te comentaba antes de Waiting for Sunset, por ejemplo, esas personas que siempre han estado ahí, es verdad. Aunque haya estado en ese proyecto y sigo, siempre me han dicho, tienes que luchar por lo tuyo. Y somos tus amigos, y si tú tienes que volar solo, pues vas a volar solo y no pasa nada. Y lo han entendido siempre muy bien, y la verdad es que los quiero muchísimo y han sido un apoyo muy grande. Y es verdad que después mi madre siempre ha estado para mí, en todo. Y ha sido también fundamental, la verdad. ¿Alguna vez has sentido que te rendías, que no estabas hecho para esto y que esto no iba a llegar? Sí, algunos minutos de mi vida me he rendido. Sí, hay días de mierda que te levantas y dices, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Necesito un plan B, a ver si van a tener razón. Y bueno, ese ha sido el sacarme una carrera al final, ¿no? Es decir, vale, ya tengo un plan B, no soy feliz. Claro. No soy feliz. Ya no te lo cuentan, claro. Ya lo sabes. Claro. Pero bueno, está ahí. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Porque también te has dedicado y le has puesto mucho cariño. Hay algo de ti que es innato, que es ponerle cariño a todo lo que haces. Y eso me parece muy bonito. A la educación infantil. Sí. Pero es que es como... ¿por qué elegí la educación infantil? Es porque tengo una conexión, tío, especial con los niños y con los animales, tío. Se me acercan los animales y los niños me ven, me sonríen, ¿sabes? Esa cosa que dices, ostras,
lo típico que se dice, ¿no? También en redes, de los vídeos que ves es buena persona porque los niños le sonríen y no Ya. sé qué, no sé cuánto. Yo no digo que sea buena persona. Bueno, dicen que hay un aura que Eso es. los niños se identifican Eso es. de forma muy rápida, Sí. que es como un aura que ellos ven y que luego se pierde esa capacidad de verla y que te lo demuestran con una mirada, con una sonrisa o con una efusividad un poco extraña que de repente Sí. recibes, ¿no? Yo soy de esas personas que me ha pasado, que de un niño estar llorando y mirarme y quedarse Ya. callado o sonriendo, lo que sea. Es como, joder, ¿no? Y de pequeño me acuerdo que había una prima de mi madre, tenía una perrita que era, siempre estaba ladrando tal, y yo me metí en su cesta. Que eso era algo impensable, eso era imposible. O sea, nadie podía acercarse a eso. Y luego no me dejaba salir. No le dejaba a mi madre cogerme para salir. Qué bueno. Te tenía como súper protegido Sí, en sí. su cestita. Sí, es algo... ¿Y crees que esto está relacionado con dedicarte a la música o con tener ese sentimiento, esa sensación especial para la música? Quizá, o sea, con la sensibilidad, Mm. el cómo yo percibo quizás las cosas, ¿no? Esa sensibilidad, yo creo que sí. Yo creo que eso sí es algo que tiene o no. O sea, una visión del mundo. Entonces, con la música o con el arte en general, estás contando tu visión del mundo. Nunca ha ido contigo el tema de las etiquetas, ¿no? De etiquetarte. No, la verdad que no. O sea, yo siempre he dicho a la gente que a mí me gusta hacer música. Y lo decía ya años atrás cuando la cosa no funcionaba por singles, ¿no? Hoy en día da igual si sacas un single de rock y a los 3 meses un trap, ¿no? Da Total. igual. Entonces yo creo que ese concepto yo lo llevaba ya tiempo atrás, ¿no? Yo decía, es que a mí me gusta hacer música y me da Claro. igual. Y la gente, no, ¿pero qué haces? ¿Hacer rock o hacer tal? Yo digo, hago música, que es lo que me gusta. Me ha parecido muy bonito siempre que dedicándote al estilo al final que te has identificado como más en general, nunca has tenido como un rechazo o nunca has mirado por encima del hombro formatos como Operación Triunfo, La Voz. ¿Nunca te ha costado presentarte, por ejemplo, a un casting de este tipo de programas? No, quizá primero por desconocimiento de cómo funcionan estas cosas y, bueno, en fin, lo que lo rodea, ¿no? Los contratos, todas estas Ya. cosas, quizá un poquito por eso. Y luego, pues porque yo siempre veo el vaso medio lleno, yo siempre veo oportunidades, ¿no? Y yo creo que también si veo una oportunidad, pues cógela, ¿no? Hay que ser inteligente también. Me parece también bonito que artistas como tú, con estilos como que no se clasifican en los estilos que normalmente entran en este tipo de programas, también queráis aprovechar este tipo de programas para defender otros estilos de música, ¿no? Sí, eso al final también te hace, yo creo que a ojos, ¿no? de los programas o de la gente que hace casting o tal, lo ven como algo único también, ¿no? Me imagino como, vale, he visto esta mañana a 200 personas cantar la misma canción en Claro. flamenco, en pop, en no sé qué, y de repente llega alguien con aire fresco, no digo que sea yo, sino cualquiera, ¿no? Y te saca un poco, ¿no? De eso y dices, hostia, aquí hay algo especial, ¿no? Aquí hay algo más único, quizá, ¿no? Ese es quizá mi pensamiento. Entonces a mí siempre, egoístamente, ¿no? Pues, me ha movido también la idea de, ostras, me encantaría dejar una huella muy grande en el mundo. O sea, y eso requiere ser único y, no sé, tío, una leyenda. ¿Y qué ha cambiado del Jesús que se comía un menú de 3,50 conmigo en Granada y se imaginaba dedicarse a la música y se imaginaba pues tocar por salas o en festivales o donde fuera y definitivamente pues sacar música que le hiciera feliz al Jesús de ahora? Pues muy poco, tío. Ha cambiado muy poco. Porque, a ver, sí que es verdad que inevitablemente vas creciendo y por desgracia vas madurando. Has cambiado muy poco, ¿eh? En general. En general cambia muy poco, ¿tú crees, increíble. no? Claro, Sí, sí, sí. igual lo podías decir tú, ¿no? Pero Sí. desde fuera. A ver, yo sí que es verdad que dentro... Mira, dentro primero creo que me he hecho mejor amigo mío. O Qué sea, bonito. que creo que me digo mejores cosas a mí mismo. Aunque hay momentos raros también, pero bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que antes era un tipo muy impulsivo y muy pasional y muy visceral y entonces a lo mejor no pensaba las consecuencias de ciertas cosas y hoy en día sí. Y eso ha sido una de las mochilas que llevo ahora mismo
y que estoy... el grifo se ha abierto y estoy llorándolo todo lo que... Digamos, todo lo que he podido hacer mal, ¿no? Porque en cierto momento, sin darme cuenta, yo creo que soy una persona egoísta con los demás. ¿Consideras que has sido egoísta con la gente que te rodeaba? A ver, egoísta. Yo creo que más bien en el ámbito amoroso, en el ámbito afectivo, con la relación y tal, me he comportado muchas veces de una forma egoísta sin darme cuenta. Y si yo pudiese cambiar algo, la típica pregunta, ¿no?, que te hacen de si tú pudieses cambiar algo del pasado, sería eso. O sea, el no haber hecho daño a las personas. ¿Y a qué lo achacas? Pues ahora que he podido ir a terapia, y cosa que recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, da igual que pienses que está muy bien, que tal. No, a mí no me pasa nada. Sí te pasa. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Pues la psicóloga me ha descubierto que siempre es la infancia, suele ser la infancia. Claro. Y a la relación, sobre todo con mi padre y con mi madre. Sobre todo más bien con mi padre, ¿no? Porque mi padre siempre ha sido un tipo muy narcisista, muy... Yo sentía que para mi padre yo era un problema. O sea, que mis problemas, que mis cosas eran un problema. Él le provocaban un problema, entonces no sentía amor. Entonces no sentía que me mereciese ser querido o que mis problemas fueran muy importantes. Luego me exigían como cierta perfección, ¿no? En todo. En todo tienes que sacar 10, tienes que ser un médico ilustre, ¿no? Y entonces, pues imagínate el conflicto, ¿no? Con cómo yo soy realmente. Y eso, pues, me ha llevado a mí, en cierto momento, a estar muy perdido, muy deprimido y a convertirme en lo que no quería ser, o sea, a perderme a mí mismo. Y por eso muchas veces no me iba bien en nada. O sea, ni en el amor, incluso ni en la música o con amigos, precisamente por no saber quién soy yo realmente. Y el volver a conectar conmigo ahora, me estoy dando cuenta que primero me hace ir mejor en todas las cosas. Ser consciente de cuál es tu problema es complicado, ¿vale? Muy difícil. Yo creo que de las cosas más difíciles del mundo es aceptar que tienes problemas y que tienes que afrontarlos. La gente eso le cuesta muchísimo. No sé, eso me ha hecho volver a conectar con quien yo realmente soy y avanzar en muchos sentidos y tener éxito en muchos sentidos, la verdad. ¿Y consideras que te has querido poco en esa trayectoria? Sí, era muy autodestructivo, en todos los sentidos. Todo. Y entonces eso me llevaba a destruir a quien tenía alrededor. Y la verdad que me duele cada día que últimamente, ¿no? He pasado unos meses, pues que, bueno, mal, llorando casi cada día por esa mochila, ¿no? Pero bueno, pues desde aquí me quiero pedir perdón. Aprovecha este momento. Bueno, a todas las personas que, la verdad, y te lo digo de corazón, que yo ya he podido mal influenciar en sus vidas, ¿no? O hacer algo mal en su vida, hacerle daño al final, porque no me estaba dando cuenta, no era consciente. Me parece de lo más importante que hay en la vida darse cuenta de encontrar esa mochila que tanto pesaba y poder vaciarla. Si no encuentras la mochila, en la vida puedes vaciarla, ¿eh? Eso es así. Por eso te digo que lo más difícil es ya no encontrar la mochila, sino decir, necesito ayuda, Claro. necesito sacarlo y enfrentarme a ello, porque muchas veces nos da un miedo terrible. Y no hacemos más cosas de las que quisiéramos porque tenemos mucho miedo. Y nos da miedo pedir perdón por la reacción que pueda tener el de enfrente, Claro. pedir ayuda, todo nos da miedo. Y realmente cuando pasas esa puerta te das cuenta de que las reacciones de las personas son increíbles. Casi todo el mundo está dispuesto a echar una mano. Es impresionante. Solo había que verlo. Solo había que verlo. Ha sido muy difícil llegar a este punto. Evidentemente lo has tenido muy complicado porque no has tenido nunca un alguien que te pudiera echar una mano en la música, un padrino que te pudiera ayudar. Sí que, o sea, a ver, sí que había gente alrededor, ¿no? Que a lo mejor ha querido echarme una mano o tal, pero no estaba en el punto. Pero sí que es verdad que, y bueno, pues desde aquí sí que es verdad que tengo que decir que, por ejemplo, Ruth Lorenzo ha sido una persona que se ha portado conmigo increíble. Me parece una mujer de 10. Todo lo que he necesitado a posteriori, de preguntarle cualquier cosa o... ha estado ahí, tío.
Has conocido a Ruth Lorenzo presentándote al programa Cover Night, Sí. programa que ganaste. Y no he encontrado nunca a nadie que me hable mal de Ruth. Es imposible. Yo tampoco. Qué cabrona. Estuvo increíble ella, de hecho, Sí, en sí. el programa. Y evidentemente con Jesús hay que hablar de Cover Night porque, bueno, pasaste por el casting de Operación Triunfo, llegaste a las batallas de La Voz, has intentado como pues tocar esa puertecita que te dejara Sí. un poco, mostrarte como artista y presentar tu música y tu talento en general. Y en Cover Night, ¿sentiste que de repente tenías una oportunidad? Es que era distinto. Era distinto. En Cover Night, o sea, tú fíjate que yo venía de haber estado en La Voz, en Tierra de Talento también estuve, que es También. de Canal Sur, y casi entro en Operación Triunfo, me quedé ahí a las puertas. Entonces ya sabía más o menos cómo iba un poco, cómo podía ir la tele, ¿no? Que eso, quieras que no te da un poquito de, no sé si ventaja, pero te da cierta seguridad en unos campos, ¿no? Que igualmente los nervios están ahí. O sea, a la Pero hora vas de- viendo un poco cómo funciona todo. Claro. Entonces, yo dije, como hay muchas cosas que no dependen de mí, no las puedo decidir, aunque lo haga mejor o peor, hay muchas cosas que no dependen de mí Claro. en este ámbito, voy a ser yo. Voy a disfrutar la experiencia, voy a mirar cada píxel de experiencia de vida, cómo está iluminado todo, cada compañero, voy a, no sé, a exprimir la experiencia con él o con ella, y así fue lo que hice. Disfrutar de la experiencia, pasármelo bien, cantar y disfrutar de los momentos buenos y de los no tan buenos. Fin de la historia. Eso fue lo que hice. Cuando uno hace eso, imagino que siempre se gana, porque la experiencia en sí hace que ya hayas ganado algo, porque no te puedes ir de vacío si tomas una experiencia de esa manera. Pero claro, tú ganaste literalmente. Sí, sí, sí. Cuando entras en la conciencia de voy a disfrutar cada segundo, es lo que tú dices. Ya ganas. O sea, ya ganas porque sobre todo lo que yo me llevo el programa al final son personas. Claro. Son personas y son momentos. Y eso me va a quedar para toda la vida. O sea, al final pienso cuando esté en mis últimos momentos, ¿no? de vida, si es una muerte más o menos tranquila, Esperemos que lo sea. ojalá. Supongo que lo que me acordaré será de esos momentos, de las personas, de qué bien me lo pasé aquí, qué mal lo pasé aquí, Claro. qué tal. Y dará igual cualquier premio, ya sea económico o lo que sea. Eso da igual, porque no te lo llevas. Yo creo que no piensas en el dinero antes de irte, ¿no? Bueno, habrá quien sí, ¿no? Pero Hay mucha gente que sí. hay mucha gente que Sí. sí, pero no creo que sea mi caso. Yo he vivido cada momento tuyo en la televisión de una manera muy especial, con una emoción muy intensa, porque cada vez que he visto reflejado ese sueño he dicho, el cabrón lo ha conseguido. Sí, es verdad, sí. Además, Sí. tengo fe, o sea, de ahí siempre me ha escrito diciéndome eso. Sí, Para mí ha sido siempre muy especial verte en la tele. Son esas estupideces que convertimos como en normal, ¿no? Si ha llegado a la tele es que lo ha conseguido. Pero bueno, para mí tenía un símbolo muy especial verte en la tele cantando. Y recuerdo, evidentemente, un momento en el que desperté a todo mi edificio, incluido a Borja, que estaba el pobre durmiendo al lado. ¿Es verdad? Jolín, Sí. tío, qué guay. Cuando te vi cantar Quédate conmigo de Pastora Soler. Jolín, qué reto. ¿Cómo hiciste eso? Pues no lo sé, porque... No, mira, te digo, o sea, yo creo que salía... Es que es que eso... Salía de cantar, creo que fue Show Must Go On, Sí. y me reuní con los productores musicales y ¿no? con gente del programa y tal. Y me dicen, guau, qué bien, tío, qué guay. Hemos pensado que igual tienes que hacer Pastora Soler. Madre mía. Y claro, yo me tuve que sentar. O sea, digo, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Cualquiera que no te conozca o que de repente no sepa de lo que estemos hablando, que busque Cover Night Claro. Jesús Martí y entienda perfectamente la conversación de por qué para ti fue un shock de repente cantar Quédate conmigo, ¿no? Pues a ver, es que estamos hablando de Pastora Soler, que fue a Eurovisión con esta canción que me parece un temazo. O sea, yo creo que de los temas más bonitos que hay en España. Yo también lo creo, sí. Te lo juro, o sea, no es por... Me lo parece. Sí. Creo que es muy, no sé, muy bonito, de verdad, precioso. Y encima ella tiene una voz
y lo canta con un gusto y lo canta con una facilidad aparente Sí. y con un temple y tal que dice es que es un nivel muy grande de asumir, ¿no? ¿Tuviste miedo en ese momento? Sí, sí, o sea, claro, además me salía totalmente de mi zona de confort, de mi registro total, porque el registro era una mujer, pero pensé en eso, ¿no? Al principio me asusté muchísimo y luego pensé lo que te decía al principio, decía, vale, pues si esto va a ser así, que también era una propuesta que te caga, está genial, está guapísimo, pues voy a disfrutarlo. Y bueno, me lo pasé muy bien intentando aprender la canción y intentando hacer la mía y tal, pero resulta que tuve un problema añadido y es que empecé a tener faringitis. Muy oportuno. Muy oportuno, sí, o sea, vine ahí, hola, soy Murphy, el de las leyes, y si podía pasar algo malo, pues va a pasar. Y tuve que cantar esa canción con principio de faringitis. Increíble, ¿eh? Increíble. Yo parecerá que no confío en ti, pero confío muchísimo. Gracias. Pero en el momento en el que empieza esa canción, digo, o sea, no sé cómo se llama esto, ¿no? Pero el tono que hace Pastora Soler más arriba del que parece que va a ser imposible subir, Sí, sí. eso lo habrán adaptado y no se adaptó. Sí, Se sí, sí. hizo o sea, subiste un tono más y yo No, en ese pero- momento pensaba que eso era imposible que pasara. Sí, o sea, tú te refieres al cambio de tono, Claro, en la subida. ese sí, cambio sí. de tono, cuando tú estás en ese tono, parece que ya otro más no puede haber. O sea, es imposible. Entonces yo en ese momento dije, no puede subir. No puede De hecho, he subir, visto pues, muchísimas claro. versiones de esa canción que esa subida de tono no la hacen, se mantienen. Ajá. Y tú subes de tono cuando parece que ya no vas a poder subir otro. A veces me sorprendo hasta yo mismo, te lo prometo. O sea, no te lo sé explicar. Es una energía que viene del estómago, tío, de fuerza de decir. Y son segundos, ¿no? También que, a ver, pues si lo había ensayado así, pero cuando llega el momento que tienes que hacerlo, ostras, te puede acojonar, ¿eh? Claro. O te puedes decir, uff, no sé qué. Pues yo ahí es donde me siento más cómodo, yo creo. Qué guay. Y eso. No sé, es una fuerza especial, tío. ¿Piensas en ese momento que eso lo va a ver Pastora Soler? Porque este programa tenía todas las papeletas para que Pastora Soler viera ese momento. No te niego que se habló mucho. Se Claro. habló mucho de ello. Sobre todo con un compañero, con Jesús Millán. Él es muy fan de Pastora Soler y ha hablado con ella y la conoce. Y de hecho, creo que hace poco estuvieron cantando juntos, por lo que pude ver. Y la verdad que me alegro un montón. Y lo comentábamos, ¿no? Con él. Ostras, tío, que igual lo ve Pastora, porque Pastora es súper buena y todo lo que pueda también apoyar lo hace y me han hablado súper bien de Pastora Soler. Yo no Súper tenía, bien. de hecho te lo dije al día siguiente. Tú también me lo dijiste, de hecho, No tenía ¿verdad? ninguna duda de que iba a llegar a Pastora Soler y que ella lo iba a disfrutar muchísimo. Y de hecho lo compartí en Twitter. Claro. Y yo me quedé, pues ya ves, casi me hago pipí encima. ¿Te ves cantando esta canción con Pastora Soler? Ojalá. Sería, ¿no? Pues habría que acomodarnos, ¿no? Sí. Pero por supuesto, ojalá, claro. Es un, que sí. un dueto curiosísimo, ¿eh? Ojalá, si ella quiere, por supuesto. Que aprovechemos esto para que llegue la invitación a Pastora Pues Soler. mira, Pastora, no nos conocemos, pero ojalá algún día cantemos Quédate conmigo juntos. Ojalá. Te voy a confesar hoy una cosa Ostras. y es que me he fustigado muchísimo después de tu paso por Cover Night ¿Qué te has fustigado? ¿Por qué? porque no estuve por trabajar. A mí es algo que me ha hecho mucha ilusión siempre que me has Ay. escrito para decirme que fuera contigo a algún Vale, sí, sitio. sí, sí, Recuerdo sí. la voz con mucho cariño. Está claro, sí. Y además, bueno, ese día como que, bueno, es especial, evidentemente, vivir ese momento. Y no pude estar en Cover Night por trabajo, Bueno. por trabajar mucho. Y a veces me planteo que es difícil, ¿no? Porque al final es tu trabajo, no puedes dejar de Claro. hacerlo. Pero sí que me ha hecho como cierto daño emocional haberme perdido una experiencia como esa por trabajar. Te entiendo. Son muy difíciles esas decisiones en la vida. Tampoco sabíamos, ¿no? Lo que iba a pasar o que yo iba a ganar o tal. Te lo dije porque ya sabes que vivimos una experiencia en La Voz muy guay. También te pudiste venir a los directos y fue una risa y fue genial. Y bueno, pues me apetecía, ¿no? Invitarte a Cover Night también. Porque me estaba yendo bien, porque me apetecía estar rodeado de los míos también. Y bueno, pues ese fue el motivo, ¿no? Pero decisiones de que hago, voy, trabajo, tal, se entiende. Es que hay que comer.
Ya. Hay que comer, tío. Hay que trabajar. Hay que trabajar y Sí. hay que comer, hay que ganarse el papel, no pasa nada. O sea, yo creo que habrá más oportunidades, ¿no? Ya, pero se me queda la espinita de haber vivido Cobain. Sí, también te lo digo. Tú querías ver a Mónica Naranjo. No, yo de hecho, además, me acuerdo que te dije que no quería saber nada. No, es verdad, es verdad. Sí, y viví como todo el programa sin saber nada de lo que iba a pasar. Al contrario de la gente, ¿eh? La gente Sí, todo el sí, rato, no. "¿Y qué ha pasado?". De hecho, quedamos algún día antes de la final y Cierto. hubo ahí algún comentario que yo no me Que tú di no cuenta, querías- pero tú no hubo, querías saber. hubo un spoiler y yo no quería saber nada. De ese programa, supongo que te quedas con Ruth Lorenzo, que te quedas con la experiencia, que te quedas con un montón de cosas, pero hemos querido preguntar qué le dirían al Jesús pequeñito, Ujú. una persona como que creo que también es especial en ese programa, y nos han enviado la respuesta en formato audio. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Zulito, mi rey? Quillo, ¿tú te imaginas que tú coges y te presentas a un concurso de televisión y encima lo ganas, tío? Eso sería brutal, ¿eh? Bueno, pero imagínate encima de que, aparte de ganar, conoces a un montón de gente a la que admiras desde chiquitito, desde ahora, y te haces colega de ellos. Pero imagínate aún más. Imagínate que conoces a una persona cuyo nombre empieza por J y termina por Cabello, que se convierte en tu best friend forever y os sois best friend forever y todo. Y todo. Y os queréis un montón Joder. y os llamáis como si fuerais novios toda la semana y encima está atento de tus proyectos y se alegra de todas tus cosas. Imagínate. Te quiero, guapetón. Qué grande J. Cabello, qué grande. ¿Cómo es él, eh? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Menuda historia bonita, ¿no? Qué bonito, tío, qué bonito. La verdad es que sí. Porque además fue desde el primer día. Desde el minuto 1 que estábamos esperando en la sala donde se espera, ¿no? Donde se espera para cantar. En la sala de espera de los cantantes. En la sala de espera de los señores cantantes. Pues yo no sé, es de estas cosas que te digo, que llegan a ti, porque sí. Y lo miras, te mira, conectáis y se crea un amor. Se crea un amor, no el amor tiene que ser romántico siempre, Claro. puede ser una amistad, puede ser. Y yo al final me he ido enamorado de J. Cabello. Lo odio y lo quiero. Aparte igual. Suele pasar, ¿eh? Y Siempre. y él a mí también. Claro. Yo creo que y esto lo hemos comentado con gente de la televisión, ¿eh? Y nos lo han dicho a los dos. Creo que no se ha visto otra cosa parecida en un talent show de competir. Yo creo que J. Cabello y yo sentamos unas bases y los del primer programa, Lucía, Charro, todo. Sentamos unas bases ahí de lo que te venía diciendo, ¿no? Yo les comentaba a ellos justo ese sentimiento que tenía de, tío, yo he venido a disfrutar Claro. y a pasármelo bien y tal, y yo creo que se empaparon de eso y marcamos ahí una dinámica de trabajo. Toda la gente nueva que venía, J y yo siempre le explicábamos, pues tío, esto funciona así, luego hay una batalla final y no te preocupes, si te tienes que quedar y yo irme, pues tío, es así, no pasa nada, y creamos ese ambiente. Lo que se ha visto en televisión era verdad. O sea, era así, no habíamos fingido nada, no tal, o sea, nos llamábamos en el hotel por las noches, nos veíamos, íbamos a cenar, y no sé, todo, compartíamos todas las preocupaciones, no sé, era un ambiente muy bonito. Se vivió en todas las galas, pero ya encima en la final, en ese momento en el que quedáis los dos y en ese momento en el que perfectamente se entendía que daba igual quién ganara, y eso puede sonar como súper bonito y hay gente que no se lo creerá y dirá, bueno, Claro, todo el mundo quiere claro. ganar. Se veía la misma felicidad, ganara quien ganara. Sí, daba igual. Y lo hablábamos todo el rato y el día de la final yo me desperté diciendo, esto es un concierto con amigos, Claro. con 4 amigos, con Virginia, José Luis, J y yo, que han sido los que hemos llegado aquí, y va a ser un festival de la música. Y yo me desperté con eso y se lo dije a ellos y enseguida tal, se empapan de eso también y lo afrontamos así. Lo afrontamos como un festival, como una celebración de la música, como algo muy bonito que estaba pasando y todo el mundo se empapó de esa energía y se creó algo muy bonito, la verdad. Ganas Cover Night, Ujú. se apagan las cámaras, se Ajá. apagan las luces y vuelves a casa. Y vuelvo a casa. ¿Y qué pasa en ese momento?
¿Cómo se vive una final de un concurso? He ganado, me empiezan a llamar de Fórmula TV, de digitales, hago entrevistas para medios, en mi ciudad me quiere muchísimo, hago algún concierto. ¿Cómo se vive esa sensación de decir, ¿qué me espera ahora? Claro. Yo tenía ya testimonios, ¿no? De otras personas, por ejemplo, con Ana Guerra hablé mucho de esto. También estaba en el equipo del programa, También ¿cierto? estaba en el equipo del programa y hablé mucho de esto y ella es una persona maravillosa también. Tiene una historia que contar muy interesante Sí, también. sí. No, ella nos decía pues que había estado también de psicólogo, porque la experiencia de Operación Triunfo que es mucho más vasta que esta, ¿no? Claro. Y ya nos ponían sobre aviso. Esto es una experiencia muy bonita, pero la resaca emocional es jodida. Es muy jodida. Y yo llegué a casa, imagínate, después de todos los aplausos de 3 meses, de mucho ruido, tal, llega a casa y te quedas en silencio y dices, ¿y ahora qué, no? Y sí que es verdad que al principio sí te empiezan a llamar porque tienen que hacer entrevistas, porque está estipulado así y tal, pero sabiendo en el fondo, o por lo menos en mi caso, que igual eso es una quimera, que igual eso es un espejismo, que igual eso es un momento y hay que seguir luchando. Entonces, sí tenía ese pensamiento ya y yo seguía, pues bueno, seguía luchando en lo mío, ¿no? Llamando gente y tal, y al final, bueno, pues sí que me di cuenta pronto de que para lo que me había servido era pues para tener contactos, ciertos contactos. Oye, soy este tipo, y igual eso te abre una puerta que antes no. Quizás eso sí, ¿no? Pero para nada tú sales de un concurso de la tele, a ver, hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos no sales de un concurso y eres famoso. Era un rollo, no sé, no eres Queen. No te cambia la vida. Al principio y a priori no. Claro. Salvo algunas excepciones, ¿vale? Que sí, que de repente lo petan mucho o ya lo tenían como, ostras, esto es un producto claro y tal, y lo vamos a impulsar, ¿no? Si encuentras a alguien que te quiere impulsar, pues oye, genial, ¿no? Pero no es lo que suele pasar, creo. Ahora, abrirte puertas en ciertos sentidos, conocer cierta gente que en el futuro te pueda hacer... Sí, yo creo que sí, pero te tienes que mover. Y tienes que ser tú el que vaya. ¿Y en qué momento estás justo ahora? Pues estoy en el momento en el que voy a empezar a grabar mi música donde quiero, con quien quiero y con quien también ha visto algo que le gusta y podemos hacer un equipo de trabajo bonito. Y bueno, pues eso me ha costado unos meses, me ha costado llamadas por teléfono, me ha costado frustraciones, que Ruth Lorenzo me tire las orejas. me ha costado esas cosas y bueno, estoy en ese punto, ¿no? Todavía sí, estoy en el punto de seguir trabajando y eso yo creo que no se me va a ir porque yo soy un currante de la música al final. O sea, nunca voy a dejar de estar pendiente de las cosas porque es como he aprendido a hacerlo. Ya tenga un equipo de 200 personas o de 3 o de lo que sea, yo creo que siempre voy a estar pendiente porque es como me gusta hacer las cosas. Yo espero que me mandes ese primer single o esa primera canción de esta época para ponerla en el coche con el volumen fuerte como antiguamente, porque se escuchaba como siempre muy bien y Sí. siempre era recomendable escucharlo en el coche. En el coche, ¿verdad? Sí, que nos juntemos algún día a seguir tocando las 4 notas de la Ostras. guitarra que aprendí a tocar contigo. Creo que sí, creo que te enseñé Nothing Else Matters Justo. de Metallica, ¿no? Que, Sí. que son cuerdas al aire Nada, y ya está. cuatro notas, ¿no? Claro, Aprox. sí, aprox. Vale. Y me gustaría saber, Jesús, ¿qué has echado en falta en este camino? ¿Qué te hubiera gustado escuchar un poco más, a lo mejor? Creo en ti, confío en ti, te quiero. Lo he echado en falta muchísimo, muchísimo. Y es lo que hablábamos al principio, ¿no? Quizá por eso yo a veces no he sabido hacerlo, tampoco. Y todo eso viene de mi padre, al final. Pues eso. Tú tienes una referencia, ¿no? Que es tu familia, ¿no? Que es tu padre o tu madre. Y si al final eso te falla, al principio es complicado entender. No, un niño no entiende cómo su padre o su madre o quien sea, pues, no es que no lo quiera, sino que no le esté ofreciendo el apoyo que quizá, ¿no? que necesita en ese momento. Y bueno, quizás porque tampoco saben o no han sabido hacerlo o tampoco lo han hecho con ellos y es una cadena, ¿no? que se continúa en el tiempo. Entonces me ha faltado quizás más eso. Pero sí que es verdad que luego lo he encontrado otras personas
que yo no sabía que me iba a encontrar y que soy maravilloso, como tú, por ejemplo. Tú siempre me lo has dicho. No, parece una broma, pero es cierto. Tú siempre me has dicho cositas buenas y siempre me has dicho, yo creo en ti, sé que lo vas a conseguir. Y no. Y hay algo muy bonito en ti, que es que, y que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que yo te he dicho siempre, no me hagas favores, nunca. A menos que tú veas que es el momento. Y creo que siempre lo hemos hablado. Sí. Nunca te he pedido un gran favorísimo, tal, ¿no? Y no sé. Pero siempre de ti ha salido decirme, pues yo creo en ti, tío, yo creo que lo vas a conseguir, ¿no? Bueno, y hoy en día tengo buenos amigos, sobre todo uno con el que he descubierto muchas cosas muy bonitas, sobre todo la mentalidad positiva. Desde aquí te mando un besito muy grande, Willy. ¡Willy! Y este es un tipo luchador que ha conseguido todo lo que se ha propuesto, que siempre está motivadísimo y que me mete unas palizas en el gimnasio también. Que no nos viene nada mal. Que no viene nada mal tampoco. Pero siempre está ahí. Me acuerdo durante el programa que a lo mejor íbamos a hacer pesas. Sabes tú que yo no he hecho pesas en mi vida, ya ves. Me decía, venga, una más. A por los 100.000, no sé qué. Y cosas así me motivaba muchísimo, tío. Muchísimo. Bueno, siempre te he dicho cosas buenas porque creo que esa fuerza que le has puesto siempre a los proyectos era inviable que en algún momento no hubiera una oportunidad importante y bonita para ti, que creo que la música necesita mucha gente como tú, que solamente tenga el foco de disfrutarla, de darle cariño y de darle amor y de no ser siempre pues estos perfiles de vamos a hacer cosas para triunfar, Sí. sino vamos a trabajar para que lleguen. Y lo has puesto muy fácil, eso de que confiemos en ti. O sea, el que no haya confiado en ti, pues lo siento, se ha perdido un Jesús maravilloso. Se ha perdido, pues mira, o sea, Claro. sí, es posible, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te digo? Yo sí tengo una cosa muy buena, aunque haya tenido cosas malas, pues tengo una cosa muy buena, que es que yo no me olvido, creo nunca jamás, de quien me ha echado una mano de verdad. Que lo ha hecho porque le ha nacido y porque ha confiado en mí de verdad. Yo no me olvido de eso. Pase el tiempo que pase, como pueda lo intento devolver o intento estar ahí siempre para lo que sea. No me olvido. Aunque parezca que sí, no lo hago. Pues solamente me queda que Jesús vuelva a mirar la portada del episodio. ¿La miro? Mírala, sí. Vale. Y que seas tú el que le hable a ese niño pequeñito, a ese Jesús de pequeño. Jesús, te digo que bueno, pues que a pesar de todo, y a pesar de que hay personas que han decidido no continuar contigo, pues lo vas a hacer bien. Yo estoy orgulloso de ti, de ese chavalillo que estaba en su habitación soñando con ser Canto el Loco o quien fuera. Pero, no sé, el camino no es fácil, tienes que trabajar mucho y lo vas a hacer y lo vas a conseguir. Vas a conseguir lo que tú quieras porque eres un tío currante y eres un tío muy apañado. Gracias, Jesús, de entonces por ser como eres, porque guardo mucho de ti, guardo mucho de ese niño. Muchas gracias, te quiero. Desde aquí prometo que no me pierdo ni una más por trabajar. Es una promesa, estamos aquí Firme. sellando mano. Vale, me parece estupendo. Muchas gracias. A ti, Juanjo, muchísimas gracias. Siempre que acabo las entrevistas y me quedo en el Hyatt Centric de Gran Vía un rato solo recogiendo el equipo, me siento en el sillón, miro a la ventana que da a Gran Vía y me da por pensar si estoy en el camino correcto. En realidad sé perfectamente cuando estoy siendo infiel conmigo mismo y cuando me hago creer que no sé lo que quiero, que estoy perdido y culpo a ser Géminis, pero lo sé perfectamente. Y al final esto va de seguir superando miedos, inseguridades, de rodearse de gente que también sabe perfectamente lo que quieres y no te hace sufrir. Solo te mira, te sonríe y te dice, amor, tú sabes perfectamente dónde quieres estar. Y Jesús me ha devuelto hoy esa ilusión que pensaba que había perdido, pero sigue intacta. Y está intacta dentro de mí, donde hay que guardar las cosas que valoras si no quieres que nadie te robe. Espero que a Jesús nadie le robe su ilusión por la música, porque egoístamente me ayuda a mí a no perder la mía propia. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.